Bien, de la figura de Mussolini vamos a volver a Alemania y ahora sí vamos a adentrarnos un poco en el itinerario de Adolf Hitler. Vamos a dividir la historia de este momento, ¿no? El momento de entreguerras, en en tres espacios diferentes, ¿no? La primera es Hitler, que empieza formando parte de ese partido. Bueno, finalmente el partido termina transformándose en Partido Nacional Socialista Obrero, que no por eso entendamos que tiene que ver algo con el comunismo, ¿no? Es un partido basado en el antisemitismo. El antisemitismo no es algo nuevo, no es algo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial. Es algo que tiene sus raíces en Europa muy profundas, pero principalmente muy fuerte en el siglo XIX. Y que de alguna forma Hitler va a tomar eso y lo va a llevar a un extremo. Bueno, ya después vamos a ver en qué se desencadena toda esta historia, en qué tragedia se desencadena todo esto. Pero bueno, es una idea muy fuerte de Hitler que traslada al partido. La otra es estar en contra de lo que es el Tratado de Versalles. Recordemos que el Tratado de Versalles fue terrible para los alemanes. Los alemanes lo sufrieron muchísimo. Generó una crisis económica galopante, una inflación enorme. El billete alemán prácticamente pierde todo su valor. Hay recuerdos de gente yendo a cobrar sus sueldos en una fábrica en carretillas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, o hay fotografías de niños jugando a armar castillos con fajos de billete, ¿no? Para que tengan una idea del proceso inflacionario y de la crisis económica. Bueno, Hitler toma esta cuestión como bandera, ellos hablan de la traición de noviembre, le llaman, tiene que ver principalmente con esto que hablábamos al principio, de un poder político que declara a Alemania como vencida en la Primera Guerra Mundial y que muchos de las personas, como por ejemplo Hitler, que formaban parte de la guerra, creían que hasta por una cuestión de orgullo eso era imposible. Acá también aparece esta idea de las razas inferiores, ¿no? De la raza aria como una raza tutora de la humanidad. Y aparece también esta idea del pangermanismo, que es una idea que rescatan, si se quiere, del romanticismo. Este, Esta idea de que tengamos en cuenta de que Alemania es la conformación de varios pueblos diferentes. Y la idea también del pangermanismo es no solo la idea de la unificación de todos esos pueblos de raíz alemana, sino a su vez la expansión de esa idea hacia el resto del mundo. Acá es donde aparecen dos cosas similares al fascismo. Una es, bueno, primero tomar la cruz gamada, que tiene una historia aparte dentro de Alemania, que, bueno, pueden ver, es la cruz característica del partido nazi. Si se fijan, ahí pueden ver en el brazalete de uno de los soldados. Esa es la cruz gamada. Y después el saludo italiano, el saludo fascista, ¿no? El saludo con la mano en alto, la palma hacia adelante. Y acá crea, así como estaban las fases de combatimiento, Hitler crea las SA, conocidos también como los camisas pardas, que primero se conforma como para controlar un poquito las reuniones del partido, pero que después ya empieza a tener una movilidad importante dentro de la ciudad y dentro de otros grupos políticos, ¿no? Empieza a ser un grupo de choque, ¿no? Bueno, en 1923 Hitler llama no solamente a sus seguidores, sino que contacta a generales retirados soldados de la Primera Guerra Mundial y organiza lo que se denomina como el Push de Múnich, que empieza siendo una idealización de lo que fue la marcha sobre Roma de Mussolini. Hitler quiere tener su propia marcha sobre Múnich. Este,
y que después deriva rápidamente en la búsqueda de un golpe militar, un golpe de Estado, ¿no? Eh, que bueno, finalmente es rápidamente vencido, comienza todo en una cervecería, comienza siendo, el Estado controla rápidamente todo este movimiento, Hitler es apresado, hay algunos que son heridos, este, y el 1 de abril de 1924 Hitler es sentenciado a 5 años de prisión. A los 9 meses es liberado. Es liberado, con lo cual Hitler estuvo 9 meses en prisión. En principio bueno, tengan en cuenta que son momentos de agitación política muy fuerte para Alemania. Tengan en cuenta también que generar un golpe de Estado, era en su momento algo que podía haber sido juzgado de por vida, prisión de por vida, ¿no? Eh, Luego de la prisión entramos en la figura de un segundo Hitler. ¿Por qué entramos en un segundo Hitler? Durante su momento de prisión, Hitler escribe el Mein Kampf, que es un libro en donde estructura todo su pensamiento y su proyecto político y donde dice básicamente todo lo que después hizo. La destrucción de Francia, la búsqueda del espacio vital alemán, del pangermanismo, ¿no? De que Alemania es una nación que necesita expandirse, porque es una raza tutora de la humanidad, entonces necesita espacio, y todo lo que sea necesario es un espacio vital. El sistema de gobierno habla de que la única forma que salimos de esta crisis es con una dictadura, y está fuertemente esta cuestión de la raza aria, del antisemitismo, de la superioridad de sangre, de los alemanes y demás. Está también muy fuerte esta cuestión del Tratado de Versalles, ¿no? De la vergüenza, habla muchas veces de lo que produce el Tratado de Versalles. Cuando el libro empieza a salir a la venta, Hitler a su vez también, y cuando sale Hitler de la prisión, empieza primero a refundar su partido, ¿no? Y empieza ahí rápidamente con movimientos estratégicos y políticos para tratar de volver a legalizar. Su partido había sido indudablemente, después del golpe militar, había sido declarado ilegal. Bueno, empieza a hacer los movimientos para tratar de legalizarlo, lo logra, empieza a trabajar con cierta moderación y empieza a tener un activismo muy fuerte. Vamos a ver un Hitler viajando prácticamente por toda Alemania, generando divisiones del nazismo, de su partido en todas partes, y empieza acá a generar algunos vínculos este, con otros dirigentes políticos, por ejemplo el caso de Gregor Strasser, que era un diputado con una mirada más de izquierda, no una mirada comunista indudablemente, pero una mirada más de izquierda de Hitler. Bueno, es fácil también estar a la izquierda de Hitler, ¿no? Pero con una mirada más de izquierda, sobre todo pensando mucho en el trabajador, en el pueblo, ¿no? Y Streiser es un gran organizador. A Streiser lo van a matar después, ya lo vamos a ver. Pero Streiser contacta también a Hitler con Goebbels. Goebbels es el secretario, es un joven secretario de Streiser. Y se contacta por medio de Streiser con Hitler y bueno, a tal punto que Goebbels después termina de alguna forma traicionando a Streiser por Hitler. Y acá también Hitler crea las SS. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Hitler estuvo en prisión y las SA tomaron como esos grupos que había creado el mismo Hitler antes del golpe militar, empiezan a tomar una cierta libertad y un cierto distanciamiento. Si bien trabajan para el nazismo, indudablemente, pero empiezan a tomar un cierto distanciamiento del líder. Y también el movimiento se empieza a ser tan importante que ya prevé de alguna forma Hitler que en algún momento va a necesitar una especie de policía interna. Entonces, bueno, acá es donde
aparece la figura de las SS en 1925. Bueno, el partido nazi va a ir creciendo durante todo este tiempo, va a empezar a tener representación nacional, va a tener sus discusiones internas, esta discusión entre Hitler y Streicher por el liderazgo del partido. Finalmente Hitler se impone, y acá empieza, cuando aparece la crisis del 30, que impacta en todo el mundo, por supuesto también va a impactar en Alemania. Y en momentos de crisis, partidos como el nazismo, que tienen un programa tan duro, tan cerrado, indudablemente que van a tener un mayor crecimiento. Y porque aparte acá aparece como de alguna forma, el nazismo sintetiza algunas ideas, y en esto tiene que ver mucho Goebbels, que lo nombrábamos antes, en el sentido de generar un discurso fácil de entender. Y eso va a tener mucho acopio popular. Si bien el nazismo nunca fue un partido súper popular, pero indudablemente lo va a ser mucho más de lo que era a principios de la década del 20. El nazismo empieza a hablar de esta asociación, judíos, comunistas, empresarios y políticos corruptos, y en las elecciones parlamentarias ya se empieza a posicionar como segunda fuerza. Es más, en las elecciones presidenciales de 1932, Hindenburg, que venía siendo una persona grande ya de edad, que prácticamente se pretende despedirse de la política, no pensaba presentarse, pero si no se presentaba quedaba un vacío tan grande que Hitler aparecía como la figura primera que podía llegar a ganar las elecciones. Es por eso de alguna forma de que Hindenburg de alguna forma accede a las elecciones y por supuesto gana, pero la situación después de 1932 se empieza a complicar y acá empieza a haber vuelve otra vez esta discusión entre Hitler y Streicher, y acá es donde Hitler definitivamente toma el poder total del partido. Y bueno, empieza a haber una serie de agitaciones políticas y una serie de acuerdos entre diversos partidos, elecciones, vuelta de elecciones, hasta que finalmente, y en el medio de la crisis económica y política, a Hindenburg no le queda otra opción que nombrarlo a Hitler como canciller. Alemania tiene un sistema en el cual hay un presidente y hay un canciller, ¿no? Como la figura preeminente de la política alemana. Hitler accede a ese cargo. Al principio muchos piensan de que de alguna forma lo tienen atado, que no va a poder hacer mucho, y si bien Hitler empieza teniendo una actitud bastante pasiva, rápidamente se mueve y toma el poder total de Alemania, asfixiando cualquier otra oposición. Y acá después vamos a entrar en lo que va a ser el último Hitler, a partir de que toma la Cancillería. Una cosa importante a decir: Hitler llega a ser canciller bajo las reglas democráticas de la República de Weimar. Hasta acá, en esta parte, cuando él llega a ser canciller, en ningún momento su irrupción en el gobierno forma parte de un golpe de Estado, sino que está dentro de los cánones de la democracia de Weimar.